es lo que hace un testigo, contar lo que pasó, nada más. A veces los predicadores la embarramos cuando queremos hablar con alguna persona porque un tanto se profesionaliza y le queremos dar todo el sermón y la persona lo que necesita saber es muy poco de parte del testigo que antes no veía, como dijo un ciego que curó el Señor y ahora ve. Después tendrá tiempo, Dios va a traer más luz sobre su vida, la persona va a conocer más cosas y de esto un poco quería hablar con ustedes hoy. Vamos a Mateo capítulo 28 para esta tarea de los testigos que cuentan lo que Dios hizo en sus vidas. Sencillamente, cuentan lo que Dios hizo en sus vidas, pero la indicación del Señor continúa y en Mateo 28 se relata este mismo encargo del Señor, con otras palabras, con otra amplitud mayor, y el Señor resucitado en el 18, verso 18 de Mateo, capítulo 28, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor resucitado le dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Bueno, hermano, el fruto de los testigos es personas que creen. ¿Y qué hay que hacer cuando una persona crea al Evangelio, crea la palabra de Dios? Hay que comenzar toda una tarea con esa persona, que es enseñarle todas las cosas que nos fueron enseñadas a nosotros. Cuando una persona abre su corazón y recibe a Jesucristo, lo que hace es nacer a la vida de Dios y necesita crecer, necesita conocer, necesita los cuidados de aquellos que ya hemos recibido a Cristo hace años o no tantos años, lo que se llama un discipulado. Enseñar a la persona nueva cuál es la voluntad de Dios en los distintos aspectos de la vida, qué hacer y qué no hacer. Acá aparece una palabra que es la que vamos a ver un poquito esta mañana, que es la palabra discípulos. Nosotros nos denominamos entre nosotros como los creyentes. Bueno, tal persona es creyente, vos sos creyente, sí, yo soy creyente, y bueno, se habla mucho de los creyentes. Los creyentes, en realidad la posibilidad de creer la tiene todo el mundo, depende en qué cree, ¿no? La fe verdadera está basada en la persona de Dios y del Señor Jesús, pero creer, bien. Pero hermano, el proyecto es que podamos ser sus discípulos. Y la diferencia es notoria. La Biblia menciona la palabra creyentes en el Nuevo Testamento 18 veces. 18 veces. Menciona creyentes. ¿Y cuántas veces menciona la palabra discípulos? 259 veces. 259 veces. ¿Cuál es el himno 259? Gloria sea, gloria eterna, a Jesús al que murió, al que por amor perfecto su preciosa vida dio. Himno 259. Cuando lo escuches te vas a acordar de la cantidad de veces que Dios habla de discípulos más que creyentes. Todos los discípulos son creyentes, no todos los creyentes son discípulos. Son dos cosas distintas. Todos los discípulos son creyentes, no todos los creyentes son discípulos. Y hay varias diferencias entre uno y otro. El anhelo es que seamos sus discípulos. Así dijo el Señor, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que sean mis discípulos, que lleven mucho fruto. Creíste, tal vez creíste hace poco tiempo. Bueno, necesita la iglesia enseñarte las cosas que el Señor nos enseñó a nosotros, y que seas un discípulo. Algunas diferencias, hace ya algunos años hablé de esto, pero me pareció oportuno volver, porque hoy tenemos en medio nuestro muchos hermanos nuevos en la fe, o que nos están acompañando de otros lugares. Hermano, el deseo de Dios es que seamos discípulos más que creyentes, porque la diferencia es mucha. Tener una iglesia de discípulos, el Señor con 11, porque ya no estaba Judas, y después se lo reemplazó con 12,
discípulos. Su gracia, el poder del Espíritu Santo conmovió el mundo entero. La fe llegó hasta nosotros. Entonces, algunas diferencias. Bueno, en aquella alimentación multitudinaria que hizo el Señor, la diferencia es que el creyente espera recibir los peces y los panes. Y el discípulo, ¿qué espera? Repartirlos. Son dos cosas distintas. Al Señor lo seguían grandes multitudes. 2 veces por lo menos alimentó gente. Una vez 4.000, otra vez 5.000, multiplicando unos poquitos panes y unos poquitos peces. Y decía Marcos Vidal en una canción, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que reparten los pedazos. Y hermano, el proyecto de Dios es que no seamos espectadores de la obra de Dios, sino seamos partícipes. Nosotros ser partícipes, no ser de los 5.000 que reciben el milagro, ser de los 12 que recogen los pedazos, lo cual es muy laborioso, hermano. Ser discípulo del Señor es muy laborioso. Primero los hizo recostar, hagan recostar la gente de 50 en 50, ordenar la gente para comer en el grupo que somos nosotros acá, cuesta un montón. 5.000 personas, más las mujeres y los chicos, digamos que son 10.000. Hay que hacer recostar en la hierba, como dijo el Señor, 10.000 personas, que no saben para qué me siento, que sí, que no, sentate, ponete acá. ¿Qué trabajo que habrán tenido? Bueno, lo sentaron, y una vez que lo sentaron, dijo, bueno, denle ustedes de comer. El Señor hace el milagro, se empieza a multiplicar de una sola forma que Dios lo puede hacer, que es multiplicar a nada. Se multiplican los peces, ese poquito, y los panes, y denle de comer. Y cuando termina de comer toda la gente, le dijo, bueno, ahora vayan y junten los pedazos. Cualquiera puede decir, bueno, ya está, ya comieron, vámonos, junten los pedazos. Una vez que lo juntaron, le dijo, bueno, ya está, ya lo juntamos, ahora métanse en la barca y crucen. No, hermano, ser discípulo del Señor es realmente laborioso. Y vamos a ver algunas condiciones que tiene el discípulo, que no son necesariamente las del creyente, que muchas veces es un espectador. Esto cada vez abunda más en los cultos evangélicos, una cantidad de gente que viene a ver algo, asiste, no participa, es un espectador. Bueno, hermano, el proyecto de Dios para la iglesia no es ese, no son espectadores, son partícipes necesarios. Personas, hombres y mujeres que se involucran, que ponen su tiempo, que no solamente miran, digamos que en algunos casos un espectáculo, a veces un predicador, muchas veces un espectáculo musical con alguna predicación, como entran, se van. El discípulo es un partícipe necesario, está involucrado. ¿Qué otra cosa dice? El creyente busca que le animen, el discípulo busca animar a otros. El creyente, así entre comillas decimos, no creyente, bueno, creyó, aceptó, va a la iglesia. Bueno, hermano, es el primer paso. El proyecto de Dios es que vos y yo nos transformemos en discípulos. Los que reparten los pedazos, los que están involucrados. El creyente busca que lo animen y el discípulo busca animar a otros. Alguien dijo una vez, algunos hermanos, algunos creyentes son como la carretilla, lo llevás, donde lo dejás, se queda. El discípulo tiene motor, es automotor, tiene motor. ¿Y cuál es el motor? Dios es el motor del discípulo. Salmo 84 dice, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, la ciudad de Dios. Hay creyente hay que llamarlo, hay creyente hay que buscarlo, hay creyente hay que animarlo, y los grandes siervos de Dios pasaron por grandes momentos de desánimo. No significa que los discípulos no tienen desánimo, pero el creyente, entre comillas, depende de la iglesia. Depende de la iglesia. Y el discípulo depende del Señor. Son dos cosas totalmente distintas. Dijo en un momento de mucha confusión Josué, ya despidiéndose del pueblo, elijan hoy a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso personal con el Señor. El discípulo tiene un compromiso personal con el Señor que lo salvó. Le debe la vida biológica, le debe la vida espiritual, le debemos absolutamente
todo. Por lo tanto, fuimos comprados, dice la Biblia, y debiéramos vivir para Él, no solamente asistir, no solamente ser un espectador, tener nosotros un vínculo personal. Las iglesias todas pasamos distintos momentos a lo largo de los años, todas sin excepción, por lo menos de las que conocemos, algunos que tenemos algunas décadas, todas pasan distintos momentos, algunos muy buenos, a veces más o menos, a veces no son tan buenos. ¿Y qué pasa con el creyente? Y el creyente simplemente lo sufre totalmente porque él depende de la iglesia, depende de los demás. El discípulo depende del Señor y el Señor no se termina nunca. Es la fuente inagotable de todo poder, de toda energía. Camina y como dijo alguien una vez, el Señor y yo somos mayoría. Ya está. Y si la iglesia está llena, bien. Y si está por la mitad, bien. Y si está pasando un momento flaco, bien, porque el Señor está con nosotros, hermano. Si nosotros vamos a depender de las iglesias, los creyentes van migrando de acuerdo a cómo está la iglesia, porque Él necesita ese vínculo con la iglesia. Que se entienda, hermano, nosotros también necesitamos el vínculo con la iglesia, pero no dependemos de este vínculo. El discípulo depende del vínculo con el Señor que lo salvó. Y ese es el punto de lo que precisa hoy la iglesia. Personas que tienen un vínculo con el Señor. Es algo personal entre el Señor y ellos. Otro punto, perdón por la tos, dice que el creyente es, ojalá. ¿Qué significa esto? Es un voluntarista. A veces cuando se hablan de proyectos, ¿no? Dice, a mí me gustaría que sea así, a mí me gustaría, tiene idea de cómo tiene que ser la iglesia, cómo tienen que ser los pastores, sabe todo. Sí, pero no está disponible. El discípulo está disponible, hermano. Lo demás es voluntarismo. Hacemos esto, hacemos lo otro. A la hora de los papeles, como se suele decir normalmente, el creyente desapareció. Porque tiene que ver a la tía Porota, porque tiene que ver el programa de televisión, porque llueve, porque hace frío, un montón de cosas. Y el discípulo va con frío, con calor, sin la tía Porota, va como sea. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso. El Señor dijo cuando lo encontraron hablando con la mujer en el pozo de Samaria, yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Y cuál es la comida? Ellos se habían ido a comprar de comer. Es que haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Este es el tema del discípulo. Si come o no come, si la tía Porota vive o no vive, es un tema totalmente secundario. El tema del discípulo es que haga la obra de Dios, que la pueda terminar. Esa es mi comida, dijo el Señor. ¿Qué significa comida? Algo muy importante, ¿no? Es importante la comida, sí. ¿Cuál es mi prioridad? Que acabe la obra del que me ha enviado. Y el Señor nació para morir, nació con una dirección. ¿Cuál es su prioridad? Esa. ¿Alguna diferencia más? Meditamos y después vamos concluyendo. Hermano, el creyente sirve para sumar. El creyente sirve para sumar. ¿Qué sumar? Sumar gente. Muchos pastores están preocupados por sumar gente. ¿Para qué? Bueno, no se sabe bien. El asunto es que seamos muchos. Puede que seamos muchos, puede que seamos pocos, eso depende de Dios, ¿no? Dicen, la iglesia exitosa es la que tiene 3.000 personas adentro. Dijo un pastor una vez, yo pastoreo 250.000 personas. Bueno, una locura, ¿no? Ya pastorear 25 es todo un trabajo, ¿qué será 250.000? A veces se mide por ese lado el éxito de la iglesia o no. El creyente sirve para sumar. Pero la bendición es que el discípulo sirve para multiplicar. El creyente suma, si viene suma. Si son 4 de familia, suma más. Si son 8 de familia, ni hablar. Una multitud. Sí, pero no participa. ¿Quién participa? Y algunos elegidos acá en estos lugares que dicen vaya a saber qué cosa, que hacen música, lo que sea. Entonces esa gente vino... en el mejor de los casos, obviamente, deja su ofrenda y se va. No es el proyecto de Dios, hermanos. No es el proyecto de Dios.
En Pentecostés había 120 personas en el aposento alto, no eran miles de personas. Pero con esas 120 personas, primera la gracia de Dios y el Espíritu Santo, Dios lo llenó todo del Evangelio. Pablo decía en su tiempo, yo lo he llenado todo del Evangelio. Así que, ¿cuál es la bendición? Que el discípulo se multiplica. ¿Por qué? Porque predica, hermano, predica. Hace muchos años estaba en Arribeños, una ciudad cercana, donde también se congregaba un querido hermano nuestro, muchos años, vive en otro lado, y en el aniversario conocí a un hombre, yo lo veía ya mayor y lo era, y él me contó de cómo empezó la obra. Él era del pueblo de Santa Isabel, que estaba pegado a Arribeños, un hombre italiano, me hacía acordar a mi nono, mi abuelo era calabrés, porque hablaba champurreado, como se dice, un poco y un poco. Y él decía que llegó a Santa Isabel con su esposa y sus 3 hijas. 3 hijas tenía. Y él me contaba en su experiencia, el Señor me dijo que haga un lugar para 100. Y yo hice un lugar para 100. Al poco tiempo se había llenado y me dijo que haga un lugar para 500. Y había 500 personas. Hoy, en ese momento, en la iglesia de Santa Isabel. ¿Cuántos miembros tenía, cuántas personas, habitantes tiene Santa Isabel? 5.000. Una familia, un hombre cuya comida, cuya prioridad es la obra de Dios, con su esposa, que tiene la misma visión, con 3 hijas que yo la conocí, eran 3 tractores llevando el Evangelio. Con esas personas, Dios comenzó una obra que hoy eran el 10% del pueblo. Hermano, en Filipos descendieron no sé cuántas personas había en la barca con Pablo. ¿Cuántos serían? 10. Así entró el Evangelio en Europa. Tiene un efecto multiplicador el discípulo, hermano. Por eso es tan importante que nosotros seamos así sus discípulos. Y si no lo sos, yo quiero animarte a que te involucres, a que lo seas, a que lleves mucho fruto. Porque es el verdadero sentido de la vida. Ese es el verdadero sentido de la vida. No es tener un buen trabajo, un buen pasar, todo lo queremos y lo podemos tener, pero mucho más importante es hacer la voluntad del que nos envió y terminar la obra. Pablo dice, yo no hago caso de ninguna cosa, sino de que termine mi carrera con gozo, que yo alcance la meta de lo que tenía que hacer, lo cual le costó la vida. Además de un montón de sufrimientos. Por eso la vida del discípulo no es sencilla, normalmente es escasa, hay muchos creyentes y hay pocos discípulos. ¿Y qué necesitamos hoy? Y necesitamos discípulos. Otra diferencia, dice que el creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega parte de su vida. Recién recogimos la ofrenda. Es algo que así como la copa y el pan, está reservado para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Por eso le pedimos a la gente que no ponga dinero, porque no hace falta. A Dios no le hace falta y la iglesia tiene lo que necesita. Por lo tanto, dinero, si previamente no puso el corazón, no ponga. El creyente pone parte de sus ganancias. Y el discípulo pone parte de sus ganancias y pone parte de su vida, le va la vida en esto. A veces, pues ustedes dan el 10%, el 20%, la gente no conoce, escucha lo del diezmo y le saca el sueño, ¿no? Acá le sacan la plata, acá no le sacamos la plata a nadie. Nosotros no enseñamos el diezmo. El diezmo es una enseñanza antiguo testamentaria, era una base sobre la cual había más ofrendas, llegaba casi al 20%. Igualmente no lo tomamos. ¿Cuál es la enseñanza del Nuevo Testamento? Cada uno dé como se propuso en su corazón. Punto y aparte. Puede ser el 10, puede ser el 5, puede ser el 20, y se han conocido algunos casos de grandes fortunas que llegaron a poner el 90%. Y se quedaron con el 10%, que es otra fortuna. Grandes empresarios en el mundo se quedaron con el 10% y ponen el 90% a la obra del Señor. Las dos cosas son una fortuna. Bien, no es tan problemático el tema del dinero. No sé lo que vos te propones en el corazón. Acá lo que se necesita es la vida.
El creyente pone parte de su dinero y el discípulo pone parte de su vida. Le va la vida en esto. Hermano, después de esto vamos a desayunar. Después nos vamos a saludar. Después nos vamos a ir a casa, Dios mediante, y vamos a comer. Y algunos vamos a dormir la siesta. No vamos a tener ningún problema. Esto no es la realidad de todos los cristianos en el mundo. En distintas partes del mundo están reunidos en secreto. Algunos están mirando si van a reventar la puerta, va a entrar el ejército y los va a matar. No es fácil, hermano. Y ahí son discípulos porque le va la vida. Ahí los creyentes desaparecieron. Yo más me pregunto qué pasaría si en Argentina llega la persecución. No dónde estarían ustedes, me pregunto dónde estaría yo. Abajo de qué mesa, abajo de qué cama, estaría desaparecido. ¿Cómo sería? Si a veces nos detiene la lluvia o el frío, imagínate si tenemos la persecución, la espada, que se lo llevan preso a uno, que se lo llevan preso a otro. En muchos países esto es muy común. A veces les avisan, a veces no les avisan, le prenden fuego a la iglesia, la casa, todo. Ahí sos discípulo o no vivís. Sos discípulo y tu único recurso es el Señor. No tienen otro recurso, por eso viven orando, porque su único y primer recurso es el Señor. La vida del discípulo es totalmente distinta a la del creyente. Y es bueno que todos seamos sus discípulos. Cuesta poco poner dinero, hermano, el dinero es lo de menos. Algunas ofrendas son sacrificiales, sabrá el Señor qué valor tienen en tu vida y en la mía, es algo entre el Señor y vos, pero los brazos son fundamentales. Nosotros de las ofrendas hemos mandado algunas a Medio Oriente. Llegan a través de algunos hermanos ofrendas a Medio Oriente. Son de la iglesia de acá. No hace mucho nos agradecieron las ofrendas. Siempre lo hacen los hermanos que reciben. Dependen de eso, porque muchas veces no pueden trabajar por distintas situaciones. Pero ¿saben qué dijeron últimamente? Hermanos, gracias por las ofrendas. Mándennos a sus hijos. Y yo te la duplico, la ofrenda, pero mi hijo no viaja. ¿A dónde? A Pakistán, a Israel. Están bombardeando. Ponemos el triple de la ofrenda. Mi hijo no viaja. Y el discípulo pone el cuero y le va la vida. El creyente no pone el cuero, no le va la vida. En el mejor de los casos pone unos pesos. Y a veces ofrenda mal también. Otro problema. Por eso la importancia de entender una visión completa de lo que Dios quiere para nosotros. Sos creyente, dale gracias a Dios. A lo mejor sos nuevo en la fe y dale gracias a Dios. Pero la visión es esta, ser discípulo. Vamos terminando. El creyente es yo. Y el discípulo es ellos. Son dos cosas totalmente distintas. El creyente es yo. ¿Cómo me recibieron? ¿Me dieron? ¿No me dieron? ¿Me saludaron? ¿No me saludaron? ¿Me miraron? ¿No me miraron? Todo tiene que ver con él. Es como el centro de la iglesia. Él entiende que todos tienen que atenderlo a él. Y el discípulo son los otros, querido. La palabra del Evangelio son los que me diste, dijo el Señor. Los que me diste. Señor, te van a crucificar en muy poco tiempo. La oración de Juan 17, los que me diste. La palabra del Señor son ellos, no era Él. Él ya había orado, ya sabía lo que iba a pasar. Pero el tema de la vida del discípulo son los demás, hermanos. No están tan preocupados por Él. Los creyentes estamos muy preocupados por nosotros. ¿Está mal preocuparse por uno mismo? No está mal. El tema es cuando nos preocupa más la marcha del dólar y un montón de cosas más, que la evangelización, que el tiempo que es corto, que el tiempo que se termina, que la vida pasa y pasa rápido. Son distintas preocupaciones, no sé si me entendés. Al creyente por ahí le preocupa Boca, si salió River, Chacarita, acá tengo un amigo. El discípulo está preocupado de otra cosa, hermano. En poder terminar la obra, en serle agradable en los días de su vida. Pablo decía, ausentes o presentes, ser agradables delante de Dios. Dos cosas distintas.
El creyente sirve cuando tiene ganas. Esto es muy común, ¿no? Ahora vienen las vacaciones. Bueno, buen tiempo. En marzo, toda la polenta, toda la energía, están todos los proyectos, todos queremos hacer cosas. ¿Está mal o está bien? Está bien. Pero ¿cuál es la diferencia? El creyente sirve cuando tiene ganas. Y el discípulo cuando el Señor lo llama. Son dos cosas totalmente distintas. A veces cuando pasan un par de meses decimos, che, ¿qué pasó con esta tarea que se te dio? No, mira, la verdad, no tuve ganas. Te soy honesto, no tuve ganas. ¿Por qué no probás a decírselo al jefe de tu trabajo? ¿Sabes qué? Todo otro día no vine. ¿Sabes qué? No tuve ganas. Lo más probable es que pase por recursos humanos de ahí a la puerta a buscar otro trabajo. Pero acá al Señor se lo hacemos. Y lo pinta con sinceridad, como te soy sincero, no que te estoy mintiendo. No me lo digas. El discípulo sirve cuando el Señor lo llama. Y a veces el Señor llama de madrugada, querido. Por eso los pastores no debemos apagar el teléfono por la noche. Porque a veces el Señor llama de madrugada. ¿Y a vos te llamó el Señor Jesús? No, pero alguna vez me llamó algún hermano en graves problemas a las 2, 3, 4 de la mañana. Te tenés que levantar, te tenés que poner el pantalón, la camisa y tenés que salir. Si sos discípulo, a la hora que el Señor te necesita, hermano. ¿Ves que es distinto? Una cosa es venir y hacer cuando tengo ganas, otra cosa es venir y hacer cuando Dios me dice que lo tengo que hacer. Y a veces cosas que no nos agradan. Bueno, hermano, hay que hacerlo. Finalmente, hermano, esto termina. Es una breve diferencia entre una cosa y otra. Al creyente se le promete una almohada. Yo escucho a veces los predicadores masivos de televisión, mismo cuando termina la transmisión, aparecen, ¿no? Sé que es más barato el tiempo ahí. Venga a nuestra iglesia. Venga a la iglesia es el mensaje. Sería bueno que el mensaje sea venga al Señor. Bueno, pero el mensaje ahí es venga a la iglesia. Tenemos estacionamiento, tenemos esto, tenemos otro, y otros países supuestamente más avanzados que nosotros hacen una oferta mayor de esto, estacionamiento, aire acondicionado, esto, aquello, y los creyentes eligen después del culto donde van a almorzar, y qué iglesia es la que me sirve más. Una vez me dijo un hermano hace como 30 años atrás, me dijo, me voy de la iglesia, ya no me sirve. Me quedó la frase, ¿eh? Me voy de la iglesia porque ya no me sirve. Y el Señor dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. No es discípulo, es creyente. No entendió el compromiso del Evangelio, donde te va la vida. ¿Cómo es que la iglesia ya no te sirve? Si nosotros tenemos que servir a la iglesia. Al creyente se le promete una almohada. Lo mejor del Evangelio: paz, seguridad, prosperidad. Estás enfermo, te sanás, todo. Y al discípulo, ¿qué se le promete? Una cruz. Son cosas totalmente distintas. Una cosa es la almohada de pluma. Ay, el culto hermoso. La música. Ay, la música. Encontré el lugar para estacionar. Esto que tenemos acá enfrente es un milagro. Esto no pasa en ninguna iglesia. Nosotros tenemos estacionamiento. ¿Cómo me gusta esa iglesia? Y al discípulo, ¿qué se le promete? Una cruz. El Señor les prometió a ellos una cruz. Les dijo, si los aborrecen, no se sorprendan. A mí me aborrecieron primero. Ustedes los van a aborrecer. Van a ser perseguidos por causa de mi nombre. El Señor nunca le mintió a nadie. Los líderes políticos y demás le mienten a la gente. Todo mentira. Después nos damos cuenta, ¿no? Que nos mintieron. Ya lo votamos, es tarde. El Señor nunca mintió. El discípulo sabe lo que le puede llegar a esperar. Por eso, mis queridos, la diferencia entre creyentes y discípulos. Dios nos dé una iglesia de discípulos. Porque creyente se menciona 18 veces en el Nuevo Testamento y discípulo 259 veces. Gloria sea, gloria eterna a Jesús, al que murió. No te lo vas a olvidar nunca. Cuando pidan el himno, seguramente Dios espera de nosotros esto. Y Dios quiere que nosotros podamos
responder al llamar. Oramos, hermanos, y luego desayunamos juntos. Yo iba a decir merendamos por la hora, pero bueno, estamos en el medio. Señor, queremos darte gracias por haberte conocido, como cantamos tantas veces, y por haber tenido la gracia de creer en aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero Señor, frente a tu palabra que menciona tantas veces el que podamos ser tus discípulos, queremos implorar que la misma gracia que nos trajo al camino lo haga posible en nuestras vidas, Señor, porque vemos que hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Por eso, Señor, tu gracia, la que actuó en Pablo, Señor, y en tus siervos que llegaron a dar la vida, actúe en nuestras vidas, Señor, en desafíos mucho menores. Danos la gracia, Señor, de ser así tus discípulos, glorificar tu nombre, Señor, que sea nuestra prioridad. Padre del cielo, bendícenos como iglesia. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, pero más que cualquier otra cosa quisiéramos ser realmente discípulos, que la gente nos considere de esta manera. Señor, volvemos a orar por Claudia. No sabemos en este momento, Señor, si la están atendiendo o no. Queremos dejarlos allí, Señor, en tus manos. Gracias por los alimentos y por el bienestar que tú nos das. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días.